En esta clase vamos a ver cuáles son los principales requerimientos nutricionales del cultivo de soja y fundamentalmente un tema muy importante que es fijación biológica de nitrógeno. En esta tabla, que ya habíamos visto de manera similar en maíz y en trigo, tenemos el requerimiento de cada uno de los macronutrientes y micronutrientes expresados como kilo del nutriente por tonelada de grano a producir. Entonces decimos que en soja el requerimiento es de 80 kilos por tonelada de grano. Esto es 4 veces más, por ejemplo, de lo que tenía el maíz. En la tablita que vimos de maíz, vimos que el maíz requería 20 kilos por tonelada de grano. En trigo eran alrededor de 25. Estos valores están en función del porcentaje de proteína que tenemos en el grano. En la segunda columna tenemos los índices de cosecha. Sería qué cantidad del nitrógeno absorbido por la planta, de esos 80 kilos por tonelada de grano, cuánto se exporta, cuánto se lleva del lote y cuánto vuelve al suelo con el rastrojo. En el caso de soja serían vainas, tallo, ramificaciones y el resto de la planta que queda en el suelo. Entonces, para un rendimiento de 30 quintales, por ejemplo, de 3.000 kilos, ¿qué tenemos que hacer? 3 toneladas por 80 son 240 kilos que va a necesitar ese cultivo, de los cuales 180 se van con el grano y la diferencia, el 25%, vuelve al suelo con el rastrojo. Si volvemos a los otros nutrientes, fósforo son 8 kilos por tonelada de grano, potasio 33 kilos. Y el otro nutriente que nos interesa, que vamos a hablar para fertilización en soja, es el azufre. El requerimiento de azufre para el cultivo de soja es de 7 kilos por tonelada de grano. Y de eso se exporta más o menos entre el 65 al 70%. Esta gráfica que ya habíamos visto en maíz y trigo, comparamos los 5 cultivos más importantes. Fíjense que en las oleaginosas, al tener mayor cantidad de proteínas, es mucho mayor el requerimiento por tonelada de grano a producir. La cantidad de nutriente que se llevan las oleaginosas también es mayor que el caso de los cereales. Exporta mucho más de esa mayor cantidad de nutriente que necesita para producir cada tonelada de grano. Vamos a hablar un poquito del nitrógeno. La soja es una leguminosa cuyo grano tiene un alto contenido de proteínas. Habíamos visto que podía tener entre el 36, 38, 40% de proteína. Esta es una de las razones por la que es altamente demandante de nitrógeno desde la emergencia, fundamentalmente hasta inicios del llenado de grano. Las deficiencias de nitrógeno se manifiestan por marcadas reducciones en el crecimiento y amarillamiento de las plantas con la aparición de los primeros síntomas en hojas inferiores. En hojas viejas es donde primero vamos a ver si hubiese una deficiencia de nitrógeno. ¿Cuáles son las funciones del nitrógeno para la planta de soja? Es muy importante porque forma parte de la clorofila, enzimas y muchos reguladores de crecimiento. Y finalmente todo ese nitrógeno absorbido por la planta es derivado a los granos para producir ese 40% de proteínas. ¿Cuáles son las fuentes de nitrógeno del cultivo de soja? Puede ser nitrato o amonio del suelo, provenientes de la mineralización del nitrógeno orgánico y de la degradación de los fertilizantes. Esto sería común a cualquier otro cultivo. Pero en el caso de soja debemos agregar una fuente muy importante, que es la fijación biológica. Hay una asociación simbiótica entre los Brady Rhizobium y las raíces de la planta de soja. ¿Qué particularidad presenta entonces el sistema radicular de la soja? Es que presenta una asociación con bacterias del género Brady Rhizobium japónico. Esta fijación biológica comienza más o menos 15 a 20 días después de la emergencia, aumenta linealmente hasta inicio de fructificación y hasta R6 llega al máximo, a partir de cual decae abruptamente. En esta presentación vamos a ver cómo lograr una eficiente nodulación de la planta de soja, ya que esta fijación biológica de nitrógeno, que es muy económica para la práctica del cultivo, puede variar entre el 30 al 90% de los requerimientos totales. Obviamente debemos tratar de
llegar a valores altos del 70, 80, a veces hasta el 90%, o sea que la cantidad de nitrógeno absorbido por la planta sea la mayor cantidad posible de esta asociación simbiótica. ¿Qué particularidades presenta esta fijación biológica? Es muy sensible a perturbaciones ambientales. Es muy sensible a la disponibilidad de agua, ya que con baja disponibilidad hídrica vamos a ver que la planta se desprende de los nódulos. El nitrógeno del suelo inhibe la fijación biológica de nitrógeno. También necesita una adecuada nutrición fosforada, de adecuadas temperaturas y un pH aproximadamente de 6,2. ¿Cómo es la infección de estas bacterias al sistema radicular de soja? Primero, los rizobios se multiplican en la zona cercana a los pelos radiculares. Ahí se forma un hilo de infección hacia el interior de la raíz. Luego las células de la raíz y los rizobios se multiplican y forman nuestro famoso nódulo. Y luego estos rizobios dentro de los nódulos se transforman en bacteroides, los que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico. Recordemos esta diapositiva que habíamos visto cuando hablamos del sistema radicular. A la derecha tenemos una planta que podríamos inferir que está muy bien nodulada, ya que esos nódulos se encuentran en el cuello de la raíz y son grandes. Algunos conceptos muy importantes de esta relación simbiótica. Hay una relación antagónica entre el contenido de nitratos del suelo y esta fijación biológica. Esta fijación biológica comienza unos 30 días después de la emergencia y la tasa de esta fijación biológica se va incrementando hasta llegar a un valor máximo en R5. Hasta floración, las necesidades de nitrógeno son cubiertas mayormente por la oferta edáfica, mientras que los aportes de la fijación biológica son muy importantes luego de la floración y fundamentalmente durante el llenado de los granos. Otros conceptos importantes. La simbiosis se define como la respuesta fisiológica de dos o más organismos frente a un medio deficitario. En nuestro caso es una asociación entre una bacteria y el sistema radicular de la soja. Si no hubiese deficiencias ambientales, o sea nutricionales, no habría simbiosis. Esta simbiosis es una adaptación al desequilibrio de nitrógeno. Por eso los suelos ricos en nitrógeno, suelos muy fértiles, dificultan esta asociación y en suelos pobres se facilitan. Si la soja dispusiera solo del nitrógeno del suelo, sería un cultivo fuertemente esquilmante, demandante del nitrógeno. Recordemos que requiere 80 kilos por cada tonelada. Si el cultivo está bien nodulado, obtiene el nitrógeno de las dos fuentes, la tradicional del suelo y la de la atmósfera. Ambas deberían complementarse. Los nódulos más eficientes son los que están ubicados en el cuello de la raíz, fundamentalmente. Esta raíz deja infectar hasta los 6 a 7 días después de la emergencia, pero luego no. Si luego de la siembra el suelo continúa húmedo y las temperaturas son adecuadas, a los 10 o 12 días se pueden ver a simple vista los nódulos formados en la raíz principal como se ve en la foto de la derecha. Esta característica se la denomina topófisis radicular. Eso da idea de una eficiente fijación biológica de nitrógeno. Estos nódulos seguramente van a ser eficientes, grandes, y su color va a ser rojizo, como vemos en la foto de la izquierda. Y sobre todo los nódulos cortados en la imagen más hacia la izquierda, los vemos de mayor tamaño y de color rojizo. Esto delata una eficiente fijación biológica de nitrógeno. Otros conceptos importantes. Si existiese un periodo de sequía durante el ciclo del cultivo, la primera respuesta de la planta frente a este estrés hídrico sería desprenderse de los nódulos, o sea, anular la fijación biológica. Si luego de este periodo de sequía el suelo recupera su nivel hídrico, se vuelve a llover, pueden llegar a aparecer algunos pocos nódulos, pero ya van a aparecer en raíces secundarias o terciarias. Esto hará que la fijación biológica sea ineficiente. En suelos vírgenes, los suelos vírgenes en general no contienen cepas de Bradyrhizobium japónico, pero cuando se inocula con la bacteria específica, esta con los años se va naturalizando en el suelo, se va adaptando al suelo. Estas cepas naturalizadas pueden permanecer en el suelo hasta más de 10 años.
Al cabo de 4 o 5 años luego de introducida, la cepa cambia tanto en su proceso de adaptación que es prácticamente diferente de la original. Estas cepas naturalizadas son más competitivas y resistentes al estrés hídrico, pero son menos eficientes para fijar nitrógeno que las recientemente introducidas. La soja de primera, sembrada en un campo sojero, tiene pronta y abundante nodulación. En soja de segunda o en soja de primera sembrada en un suelo con poca humedad, se puede demorar la nodulación. Cuando ésta se produce, tiende a ubicarse en raíces secundarias, que serán las bacterias naturalizadas en el suelo, que son menos eficientes, porque a la vez serán nódulos más chicos y con una menor tonalidad rojiza. La fertilización nitrogenada en soja, la siembra, hasta actualmente no ha mostrado respuestas en rendimiento, mientras que aplicación en estados reproductivos avanzados, los resultados a la actualidad son muy erráticos. Por esta razón y para evitar afectar a esta asociación simbiótica, no se recomienda en la actualidad la fertilización nitrogenada del cultivo de soja. Como conclusiones importantes podríamos decir que en campos sin historia sojera debemos siempre inocular. En campos donde ya se ha cultivado soja, debemos inocular pero con una buena concentración. En este caso, las chances de lograr la producción de nódulos con la cepa introducida es más del 20%. El cambio anual de diferentes inoculantes no tendría una mayor respuesta. El consejo de inocular una vez cada 3 años no sería razonable. Con un buen inoculante, una buena técnica de inoculación, que es muy importante y de bajo costo, siempre se debe inocular el cultivo de soja. Algunas recomendaciones para la inoculación. Almacenar siempre en ambientes frescos, en especial cuando se los va a guardar por un tiempo prolongado. Evitar cambios bruscos de temperatura. No exponer el producto o la semilla inoculada a los rayos solares directos y utilizar antes de la fecha de vencimiento. Recordar que estamos trabajando con organismos vivos. Si almacenamos estos inoculantes en condiciones demasiado frías, retirarlos y dejarlos aclimatar antes de usar. Pueden usarse mayores dosis, no es necesario usar exactamente la dosis de marbete. Es un producto natural y sin consecuencias adversas para el cultivo. Mayores dosis pueden llegar a ser convenientes para facilitar el desplazamiento de las bacterias naturalizadas en el suelo o mejorar el desempeño de nuestro inoculante si las condiciones ambientales fuesen desfavorables. En general, los inoculantes comerciales vienen en distintas formas, pero en la actualidad los más utilizados son los líquidos, que ya vienen juntamente con el fungicida y con su inoculante. Estos son los principales problemas que podemos encontrar como fallas en la inoculación. Muchas veces son aplicaciones de dosis no recomendadas, mantenimiento y regulación de estos equipos y los usuarios, que es muy importante que estén bien informados de cómo es la técnica de inoculación. Continuando con los macroelementos, luego del nitrógeno, tendremos que hablar de un elemento muy importante que es el fósforo. ¿Qué funciones tiene el fósforo en la planta? Forma parte de los ácidos nucleicos, es un elemento vital para el proceso respiratorio y generación de ATP para la planta, forma parte esencial de las membranas plasmáticas y también como parte de los fosfolípidos, aumenta la resistencia a sequía y mejora la velocidad de implantación, ya que el agregado de fósforo mejora el crecimiento radicular. En el caso de una deficiencia de fósforo, la podríamos ver como una marcada disminución en el crecimiento inicial del cultivo, observar hojas pequeñas de color verde oscuro, azuladas y más gruesas. Son en general síntomas difíciles de ver en plantas individuales, pero podemos notarlo en el campo en distintas áreas reducidas. En esta gráfica estamos viendo una comparación de cuál es la respuesta a fósforo en distintos cultivos, de acuerdo a la disponibilidad de fósforo Gray en el suelo. En el trigo vemos que necesitamos una alta cantidad de fósforo Gray, alrededor de 20 partes por millón, para llegar al rendimiento óptimo. Igual en maíz. En soja, en general, se menciona que alrededor de 10, 12, 15 partes por millón de fósforo en el suelo ya estaría cubierto el requerimiento del cultivo de soja.
Esto es así ya que la soja posee la capacidad de crecer y desarrollarse con niveles de fósforo más bajos que los cereales. Para un eficiente manejo de la nutrición fosfatada, se recomienda para las distintas áreas agrícolas de la Argentina la determinación del contenido de fósforo Bray en la capa de 0,20 de profundidad. Y como decíamos, habrá respuesta en soja cuando los valores sean inferiores a 14 o 17 partes por millón de fósforo. El tercer elemento para el cual en la actualidad hay respuesta a la fertilización es el azufre. Brevemente, las funciones del azufre en la planta. Forma parte de aminoácidos esenciales azufrados como la serina y la cistina. Interviene en varios procesos de resistencia a frío. Forma parte de enzimas como la nitrogenasa y la nitrato reductasa. Tiene distintas funciones en el metabolismo de la planta y los síntomas que vamos a ver a continuación de deficiencia son similares a los del nitrógeno, ya que vemos hojas amarillentas, pero estos se dan en hojas superiores, más jóvenes a diferencia del nitrógeno. Esta sería una foto similar a lo que sería una deficiencia de azufre en soja. Hojas más amarillentos y sobre todo las hojas superiores u hojas nuevas. Debido a la alta movilidad que tiene el azufre en el suelo, se indican valores umbrales de 8 a 10 partes por millón como nivel crítico, por debajo de los cuales puede encontrarse respuesta a la fertilización. Otros elementos que pueden utilizarse para determinar la necesidad de azufre son suelos arenosos con bajo contenido de materia orgánica, suelos degradados por muchos años de agricultura, cultivos de alto rendimiento fertilizados durante muchos años con nitrógeno y fósforo, y relaciones nitrógeno-azufre en el suelo mayores a 5:7:1. ¿Cuáles son los criterios para agregar fósforo o azufre? Que esto sería similar también para maíz o para trigo. Hay un criterio de suficiencia, que muchas veces es el más usado, que es satisfacer directamente los requerimientos del cultivo. ¿Qué sería? Ver cuántos son los kilos por tonelada de grano y cuál es mi rendimiento objetivo. Y otro criterio podría ser el de reconstrucción y mantenimiento. Satisface los requerimientos del cultivo, pero podemos aportar una mayor cantidad para mejorar niveles de fósforo y azufre. Este criterio por ahí es importante en lotes muy deficientes de azufre y sobre todo cuando el campo es propio y uno piensa manejar ese lote durante muchos años. Si bien en la actualidad recién se están empezando a ver algunos síntomas de deficiencia en potasio, podríamos mencionar que las funciones del potasio en la planta son las de regular el potencial osmótico de las células, está muy relacionado directamente con el funcionamiento del floema, interviene en todos los procesos de absorción y movilización de nutrientes en la planta. En general decimos que los suelos de la región pampeana se consideran bien provistos de potasio. Los lotes con mayor frecuencia de soja en la rotación son los primeros que están mostrando una disminución del potasio disponible por el alto requerimiento e índice de cosecha del potasio. En la actualidad se está estudiando mucho y empieza a haber ya las primeras deficiencias de potasio en los cultivos de la región pampeana. Con respecto a los micronutrientes, las experiencias realizadas en los últimos años no han demostrado respuestas consistentes o generalizadas para la aplicación de otros nutrientes que no sean nitrógeno, fósforo y azufre. Los nutrientes no convencionales que han demostrado mayores posibilidades de respuesta en soja son el boro, el magnesio, el molibdeno y el cobre. Bueno, muchas gracias.